Antes de la siguiente ponencia, que por favor se mantengan siempre conectados. Cualquier duda pregunten. Al final, recuerden, el día jueves que finalicemos el evento, vamos a estar enviando los diferentes diplomas que ustedes, en este caso, pues van a ser acreditados por su participación en este congreso. Así que, además de ganar conocimiento, ganar competencias, también van a ser acreedores de un certificado que va a ser un premio al esfuerzo por mantener, en este caso, conexión durante todo el evento. Así que quiero en esta oportunidad presentar al siguiente ponente. Es un tema bastante interesante, habla sobre inteligencia artificial. Y bueno, comentarles que el ponente que vamos a tener en esta oportunidad es ingeniero en sistemas informáticos, máster en docencia universitaria, también tiene una maestría en computación con énfasis en sistemas de información. Asimismo, un posgrado en investigación científica y en entornos virtuales. Es especialista en base de datos, Big Data y ciencia de datos. También es un arquitecto de software. Tiene un doctorado en Ingeniería de Sistemas y Control y actualmente está desarrollando investigación en el área de sistemas inteligentes, toma de decisiones y software computacionales. Así como en esta oportunidad, pues le presento al doctor Edwin Alberto Callejas, quien está a cargo del tema Ingeniería de la Inteligencia Artificial. Ok, muchas gracias. Carlos, ¿me escuchan? Escuchamos. Ok, muy bien, excelente. Voy a comenzar con la presentación. Vamos a tratar de hacer una presentación, un contexto de innovación y de emprendimiento en el cual ustedes puedan utilizar la inteligencia artificial para sus proyectos como tal. Vamos a ver. Edwin, se te apagó el micrófono. Ok, el contexto, la agenda que tengo planificada con ustedes acerca de la siguiente manera. Vamos a hablar un poco sobre el contexto de la inteligencia artificial, algunas áreas de desarrollo de la inteligencia artificial en proyectos de emprendimiento, un poco sobre la metodología de trabajo que se puede seguir, algunas propuestas de innovación que pueden desarrollar como el proceso de incubación y al final vamos a hablar sobre algunas oportunidades. Agradezco a la organización por participar en este segundo congreso. El año pasado también estuvimos hablando con ustedes. Vamos a ver, el tema es ingeniería de la inteligencia artificial. Comúnmente cuando nosotros hablamos de ingeniería, hablamos de la aplicación de la ciencia y la tecnología para resolver problemas. Comúnmente esta solución abarca la propuesta que permita optimizar los recursos y que pueda ser más eficaz y eficiente posible a la vez. El término de inteligencia artificial es un concepto un poco complejo, ya que no tiene una definición particular. Sin embargo, el término comenzó a acuñarse en la década de los 50 del siglo pasado, cuando John McCarthy comenzó a acuñar ese contexto para determinar que las máquinas podían trabajar por sí solas. Sin embargo, para poder hablar un poco de la inteligencia artificial, tenemos que establecer diferentes tipos de inteligencia artificial que nosotros podemos establecer en este contexto. Sí, y aquí vamos a comenzar a ver que hay diferentes tipos de inteligencia artificial. Por ejemplo, tenemos aquellos sistemas que actúan como humanos, sistemas que piensan como humanos, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente. Estos conceptos poco a poco han venido evolucionando al contexto en el cual nosotros nos encontramos, pero de una u otra manera son definiciones que están presentes siempre en cualquier elemento cuando se quiere hablar de inteligencia artificial. Comúnmente, aquellos sistemas, máquinas, que permiten actuar y pensar racionalmente. ¿Para qué utilizar la inteligencia artificial? Bueno, comúnmente nosotros lo que estamos buscando es que a través de máquinas o sistemas como
tal, debemos de sistemas. Comúnmente cuando hablamos de inteligencia artificial, pensamos directamente en un robot. Sin embargo, la inteligencia artificial se puede implementar en diferentes dispositivos, diferentes mecanismos, software que permitan emular el comportamiento humano a través de poder explicar qué está sucediendo, explicar qué puede suceder, suceden algunas cosas, si se dan un conjunto de elementos condicionales, puede suceder, que nos permitan nosotros tomar decisiones y realizar acciones de acuerdo al contexto en que nos encontramos. La diferencia principal que los seres humanos es la toma de decisiones, es la capacidad de poder nosotros, poder elegir una ruta de acción de acuerdo al conocimiento previo que nosotros tengamos sobre un determinado evento o suceso. Comúnmente nosotros nos encontramos inmersos en toma de decisiones, tomamos decisiones qué almuerzo, qué pedir en el almuerzo, qué ruta seguir para llegar a un destino, qué ruta nos vamos a poner para ir al trabajo, en fin, nosotros tomamos decisiones cotidianamente. Por lo tanto, también nosotros queremos que los sistemas que nosotros desarrollamos puedan tomar decisiones automáticamente. Aquí tenemos ya un primer elemento importante, ya que la toma de decisiones que nosotros realizamos surge de un proceso cognitivo que desarrollamos internamente. ¿Cómo hacer nosotros ese proceso cognitivo para que los agentes inteligentes que diseñemos puedan tener ese comportamiento humano que nosotros tratamos de emular? Ok, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hay dos tipos de inteligencia artificial. Podemos clasificar también de esta manera. Una inteligencia artificial débil y una inteligencia artificial fuerte. En la inteligencia artificial débil, comúnmente nosotros, y es lo que estamos acostumbrados en este momento, y es lo que estamos desarrollando, es la capacidad, en este caso de la máquina, de la computadora, del dispositivo que se encarga de procesar un gran conjunto de información para poder identificar patrones y poder tomar decisiones en base a información que tenemos acumulada. Es decir, la máquina se entrena, aprende a partir de un conjunto de datos. Eso es una inteligencia artificial débil, que es lo que comúnmente nosotros vemos, estamos desarrollando en nuestras organizaciones, aplicamos inteligencia de negocios, ciencia de datos, aplicamos visión artificial, pero lo que estamos haciendo es analizando un conjunto de patrones como consecuencia de los datos que nosotros estamos analizando. Tenemos la inteligencia artificial fuerte, que es las películas llevaron hace muchos años al presente. Por ejemplo, estamos viendo películas de la década de los 70, en la mañana estamos viendo películas de Star Wars, de los 70, estuvimos hablando de películas de los 70, 90, de 2000. Tengo una película de la década de los 90 del siglo pasado, Terminator 2, una película de culto donde podíamos ver que una persona, cualquier persona, estaba interactuando con un robot. El robot tenía la capacidad de poder hablar con ellos. Inclusive en esa escena que está ahí, que está haciendo el robot, es hablando por teléfono con supuestamente los padres de Connor. Si ustedes se recuerdan la película o la han visto alguna vez, lo que estaban tratando de ver es realmente la otra persona que estaba al otro lado del teléfono, era o no eran los padres de John Connor. Y traigo a colación este ejemplo porque la inteligencia artificial surgió en la década de los 50, como mencioné yo anteriormente en el tema acuñado de inteligencia artificial de John McCarthy. En ese caso, se acuñó el término de inteligencia artificial y comenzó a desarrollarse un conjunto de papers en función de ese tema. Uno de ellos era el test de Turing. Turing lo que ponía era que nosotros pudiéramos detectar si nosotros estábamos con una máquina o con un ser humano, y a través de una puerta, una puerta al otro extremo, poder determinar y poder eliminar si nosotros podíamos establecer un diálogo con una máquina o con una persona y poder comportarnos de una forma distinta a cada uno de ellos. Ese tema, ese caso de Turing, pues fue un test. Estimado Edwin, se te apagó el micrófono. No sé si
Se está escuchando bastante cortado, Edwin. Ok, veamos. Vamos a acercarnos más al micrófono, si no tendré que cambiar el... Y si puedes conectarte directamente al internet con cable, tal vez. Bien, en un momento retomamos la conferencia. Bien, recuerden, también tenemos una conferencia paralela. Si ustedes también están interesados, pues pueden ingresar a esa conferencia. Les voy a compartir en el chat el enlace para que puedan ingresar. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, Edwin. Muy bien, excelente. Vamos a continuar con la presentación. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, ha mejorado el sonido. Ok, muy bien. Entonces vamos a comentar. Entonces estábamos hablando de que la inteligencia artificial comenzaron sus descubrimientos en la década de los 50 del siglo pasado. Luego aquí se comenzaron a desarrollar los principales fundamentos de la inteligencia artificial, las redes neuronales, el caso de los algoritmos bioinspirados, el procesamiento del lenguaje natural. Se te apagó el micrófono, Edwin. Veamos, hola. Muy bien, se escucha, ¿verdad? Hola, Carlos. Sí, sí, te escuchas. Dale. Gracias, disculpa, lo que pasa es que están entrando unas cuestiones que están interrumpiendo. Disculpen. Bueno, repetía. En la década de los 80 se comenzó a acuñar los términos de minería de datos. Esos algoritmos de inteligencia artificial que se habían diseñado se comenzaron a utilizar sobre los datos y con el propósito de comenzar a identificar patrones sobre ese conjunto de datos. A esa acción se le conoce como nombre de aprendizaje automático, ya donde los algoritmos comenzaban a identificar patrones sobre un gran conjunto de datos y comenzaron a acuñarse textos como, por ejemplo, la minería de datos. En esta época es que comenzó a surgir. Luego, en la década de 2010, con el advenimiento de la industria 4.0 y el poder computacional, se comenzaron ahora a desarrollarse ya específicamente tecnologías que permitían emular la forma en cómo el ser humano desarrolla su proceso de aprendizaje a través de las redes neuronales. Recuerden que las redes neuronales es un concepto que viene con el perceptrón en 1950, pero no había sido capaz de poderse implementar porque no teníamos todavía la tecnología para poder procesar ese perceptrón. Lo que ocurre es que a medida que nosotros comenzamos a agregar redes, redes neuronales, cada vez la necesidad de procesamiento de la información debía de aumentarse considerablemente. Entonces las computadoras no eran capaces todavía de poder implementar ese conjunto de ideas que estaban desarrolladas sobre las redes neuronales. Y es por eso que el concepto de Deep Learning, que es aprendizaje profundo, se comienza a acuñar considerablemente porque se comienzan a crear una gran cantidad de redes neuronales a medida que nosotros comenzamos a entrenar los datos. Cada vez nosotros comenzamos a agregar redes que nos permitan nosotros tener un aprendizaje muy específico de la información a partir de
el conjunto de datos que nosotros tenemos. Es decir, la forma en cómo nosotros podemos aprender sobre los datos va a aumentar considerablemente siempre y cuando le pueda proporcionar una gran cantidad de información de input para poder analizarlo. Y así es como nosotros comenzamos a incrementar la capacidad de aprendizaje a partir de incrementar la capacidad de redes neuronales que podamos procesar. Un punto muy importante acá es lo que mencionaban los compañeros anteriormente. Hablaban de que teníamos una gran cantidad de datos. Hablaban de Big Data. Big Data como una infraestructura de almacenamiento masivo de datos. Teníamos la nube como capacidad de poder montar grandes infraestructuras de procesamiento de datos. Es decir, ya ese procesamiento no lo íbamos a hacer localmente en una computadora. Ese procesamiento lo podemos montar en la nube y son los servidores que se encuentran en la nube disponibles los encargados de hacer ese procesamiento de información. Es decir, estamos en una primavera, digámoslo de esa manera, de la inteligencia artificial, porque es en este momento en el cual nosotros podemos comenzar a desarrollar una gran cantidad de ideas de innovación utilizando la inteligencia artificial para poder facilitar la forma en cómo se realizan las diferentes tareas cotidianamente. Vamos a ver. Aquí tenemos alguna parte de la inteligencia artificial, lo que estaba mencionando. Aquí decíamos que el machine learning, que era la década de los 80 o minería de datos, estábamos analizando un conjunto de datos y a partir de ese conjunto de datos el algoritmo se entrenaba, identificaba patrones y podía tener salidas esperadas. Ahora nosotros comenzamos a emular la forma en cómo el ser humano a través de sus redes neuronales se interconectan y podemos comenzar a agregar n cantidad de redes neuronales para poder determinar el aprendizaje a través del reconocimiento de patrones y poder determinar si damos respuesta o no a una necesidad de información. Sin embargo, mencionaba anteriormente que podemos hablar de tres cosas diferentes. Primero, la inteligencia artificial como el concepto de que las máquinas pueden actuar y pensar racionalmente. Luego hablamos de machine learning como el concepto en el cual las máquinas pueden aprender del conjunto de datos que tienen, poder identificar patrones y poder determinar acciones en base a los datos que tenemos y poder automatizar acciones. Y por último tenemos el deep learning que permite en este caso poder aprender de la experiencia que se está generando, ir teniendo memoria o recuerdos y a partir de ellos poder nosotros también tomar acciones que nos permitan nosotros poder emular la forma en cómo los seres humanos trabajamos. El procesamiento de la información, como ustedes pueden ver, cada vez es más importante, pero como repito, lo que buscamos en el procesamiento de la información no es que ocurra en una computadora, sino que va a ocurrir posiblemente en la nube o en un clúster de computadoras donde lo que estamos buscando es dividir las tareas para que sean procesadas por diferentes nodos o computadoras. Es decir, es una cuestión que yo debo de despreocuparme de cómo se va a procesar la información, más bien debo preocuparme cómo yo voy a construir el modelo y a partir de ello poder utilizarlo y consumirlo. Y hacer que el aplicativo que yo pueda generar, en este caso estamos poniendo el ejemplo de un robot, él pueda responder al modelo que yo he creado. ¿En dónde se utiliza la inteligencia artificial? Bueno, y esto es muy importante mencionarlo. La inteligencia artificial va a ser un análogo al descubrimiento de la energía eléctrica hace aproximadamente 2 siglos. Es decir, en pocas palabras, la inteligencia artificial va a estar en todo. Va a ser de uso tan cotidiano que no vamos a poder entender la realidad nosotros dentro de poco si no está inmersa la inteligencia artificial. Nosotros comúnmente nos ponemos un teléfono inteligente en nuestras manos y queremos que el teléfono inteligente, inclusive hasta él pueda predecir lo que estamos pensando. Estamos redactando un correo y también queremos que el sistema de redacción del correo nos permita a nosotros poder acelerar el proceso de digitar un texto. Estamos con por decir algo, con un smartwatch, un reloj inteligente, ando caminando y quiero que él automáticamente me esté recordando que debo tomarme
una pastilla, un medicamento, o cuántos kilómetros he utilizado. Igual voy en el vehículo, es decir, la inteligencia artificial va a estar en nuestra vida cotidiana en cualquier momento. O sea, va a estar con nosotros siempre. Por lo tanto, es una muy buena oportunidad en este momento de comenzar nosotros a diseñar, porque ya los obstáculos que teníamos anteriormente, que era la capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos, ya no existen, literalmente ya no existen. Ahora lo que tenemos que nosotros hacer es comenzar a innovar en los productos que podemos nosotros generar utilizando la inteligencia artificial. Veamos áreas donde se encuentra en este momento. Comúnmente nosotros vemos los robots inteligentes en la industria, las máquinas ensambladoras de automóviles, en las máquinas ensambladoras de camisas, lo podemos ver en cualquier industria, la industria del plástico, la industria del calzado, en todo ese tipo de acciones que necesitan un esfuerzo humano bastante alto y con bastante precisión. En las máquinas que se encargan de embolsar productos, todo eso son máquinas que automatizan procesos. Pero si nosotros ponemos elementos de inteligencia artificial que permiten en un momento determinado tener la capacidad que puedan decidir en qué momento aumentar o disminuir la velocidad con la cual están procesando sus tareas para poder hacer más eficiente su trabajo, dependiendo del contexto en el cual se encuentran, como sobrecarga de trabajo, podríamos hablar también que se encuentran con una temperatura de trabajo bastante alta o bastante baja que puede afectar su funcionamiento, eso va a permitir que las máquinas puedan hacer su trabajo de una forma más eficiente. Entonces, no solo estamos hablando de automatismo, sino que estamos hablando también de poder percibir el entorno en el cual se encuentra. Sería una muy buena oportunidad donde poder echar a andar ese tipo de soluciones. Podríamos decir nosotros que en este tipo de industrias donde hay mucho dinero de por medio, estamos hablando de inversiones millonarias, se encuentran ellos bastante desarrollados en esta área. Hace poco estuve en un congreso de la industria salvadoreña, de industriales aquí en el país, y los datos eran alarmantes. Solamente tienen un nivel de aproximadamente entre el 20 y el 30% de penetración del automatismo de tareas en sus industrias. Es decir, hay una gran oportunidad, primero, de crear productos innovadores, acuñando el concepto de robótica y automatismo, pero también para poder nosotros mejorar la forma en cómo realizamos nuestras tareas. Y no solamente, hablaba compañero anteriormente del correo electrónico, podemos ver que podemos nosotros poder analizar el flujo en el cual estamos desarrollando las transacciones en por decir algo, en una maquila o una fábrica paralelo, y paralelo podemos ver cómo es el comportamiento de las máquinas en un momento determinado y a partir de ahí poder automatizar tareas o a partir de ahí poder tomar acciones oportunamente que permitan mejorar la producción. Los vehículos autónomos es otra gran línea de inteligencia artificial. Hay muchos desarrollos en torno a ellos. Dentro de poco vamos a estar viendo nosotros vehículos con la capacidad de poder desplazarse por la ciudad ellos de forma autónoma. Van a haber pasajeros, pero posiblemente hayan pasajeros que ni conducir un vehículo pueden. Va a ser el vehículo el encargado de poder analizar el entorno en el cual se está desplazando y poder procesar esas imágenes para poder dirigirse del punto A al punto B. Aquí hay muchos desarrollos y en otros países también esto ya se está realizando. Esto lo podemos ver un poco futurista todavía en nuestro medio, pero es algo que se va a dar en nuestro medio. La agricultura inteligente, el desarrollo sostenible y disminuir los efectos del cambio climático. La inteligencia artificial puede estar presente en esas áreas. Por ejemplo, cómo disminuir el nivel de contaminantes que nosotros establecemos en la producción agrícola a través de los insecticidas, a través de la explotación del suelo, la rotación de productos que permitan regenerar la tierra, por ejemplo. Todo el nivel de, ¿cómo se llama?, de regado que puede tener o el nivel de fertilizante que le podemos poner al suelo para que éste pueda regenerar y pueda producir de la mejor manera posible. Entonces, todo esto puede ser parte del análisis de los datos, de la información que pueda generar la inteligencia artificial. ¿Por qué la inteligencia artificial? Porque podríamos decir nosotros en este contexto que estamos ante
el análisis de un conjunto grandísimo de datos, no gigas, no pentas, estamos hablando de yottabytes, de una gran cantidad de información que nos permita a nosotros poder analizar. Anteriormente escuchábamos compañeros que dicen de que la información crece abruptamente a cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada año. ¿Cómo hacer nosotros para analizar un conjunto de datos? Muchas veces las herramientas tradicionales que tenemos no son suficientes, necesitamos otro tipo de herramientas y procesos automatizados que se encarguen de realizar esas tareas. Entonces, la agricultura inteligente es una tendencia tecnológica donde ustedes también pueden encontrar nichos de oportunidades y de innovación. Claro, ahí podemos hablar que estamos hablando de transferencia de datos, estamos hablando de Internet de las cosas, estamos hablando del Big Data, estamos hablando de una gran cantidad de tecnologías que están siempre en el contexto de la industria 4.0 y lo cual es factible en este momento. Todo esto nos lleva a nosotros que tenemos que abrir la mente y no solamente estar pensando en los robots, en las películas, en Avatar, en Star Wars. Tenemos que ver que la realidad este contexto está en todos lados. Las oportunidades que nosotros podemos generar con la utilización de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana es amplísima. Por ejemplo, cómo garantizar que los estudiantes están ingresando por un portón determinado en la universidad. Podríamos nosotros establecer patrones que nos permiten determinar por qué una persona está ingresando por un salón o por una puerta de acceso en particular. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que están siguiendo una rutina comúnmente para desplazarse a hacer sus tareas? ¿Cuántos van a comer al mismo lugar? ¿Cuántos van a realizar las mismas tareas cotidianamente? La inteligencia artificial puede determinar, inclusive cuando nosotros estamos saliendo de nuestro patrón conductual cotidiano. Para ello, es importante que nosotros también tengamos un conocimiento y experiencia en los modelos matemáticos si queremos crear nuestra propia inteligencia artificial. Obviamente, muchos de estos modelos están desarrollados y solo necesitamos nosotros implementarlos. Tampoco es una tecnología que está en la nube, digamos que está muy difícil para ustedes. Ya vamos a ver que les voy a enseñar algunos medios en los cuales es importante que conozcamos los modelos matemáticos y estadísticos que utiliza la inteligencia artificial, porque hay diferentes tipos de inteligencia artificial, pero es más importante tener claro qué se quiere hacer y a partir de ahí poder identificar o poder buscar aquellos modelos que tienen un comportamiento similar a lo que yo realmente necesito y quiero. Pero sí es importante que sepamos un poco de matemáticas, un poco de estadística, y a partir de ahí, pues, una vez tengamos una idea que nosotros queramos desarrollar, poder ampliar nuestro conocimiento que nos facilite la implementación de los diferentes tipos de inteligencia artificial. Algunos desarrollos, el diseño y desarrollo de modelos y algoritmos. Veamos. Los algoritmos inspirados que los voy a explicar más adelante. Tenemos las redes neuronales. Hay diferentes tipos de redes neuronales. Ustedes pueden ver aquí el origen de todo, que es el perceptrón que les mencionaba en 1950 por John McCarthy, pero podemos ver que a partir de ahí tenemos diferentes tipos de redes neuronales. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el perceptrón multicapa, la red neuronal convolucional, la red neuronal recurrente, la red de base radial, que podemos ver que hay diferentes formas de cómo las investigaciones han comenzado a desarrollar diferentes formas de cómo el cerebro humano trabaja. No es que el cerebro humano trabaja utilizando esta red neuronal, ni esta, sino que estas son modelos o representaciones de cómo el ser humano procesa la información, analiza la información, es decir, establece el proceso cognitivo para poder realizar una toma de decisiones. ¿Okay? Entonces, hay diferentes tipos. No, posiblemente usted diga, hombre, esto está muy abstracto. Posiblemente ustedes no desarrollen esta parte, ustedes solamente van a utilizar esta parte. Lo que ustedes necesitan es saber que esto existe, que lo pueden utilizar e implementar en sus diferentes oportunidades de negocio. La visión artificial, el procesamiento de imágenes. Muchos de ustedes han visto películas en las cuales se están procesando grandes cantidades de información para imágenes para poder procesar información y determinar si una persona, dependiendo
conductas, puede decir si lleva o no lleva, por decir, alguna situación que ponga en riesgo o en peligro la convivencia con otras personas, por ejemplo, en los aeropuertos, con el tráfico de drogas o personas que andan bajo los efectos de las drogas. Son situaciones que pueden poner en peligro la armonía con las demás personas. Entonces, las cámaras se encargan de procesar imágenes, fotografías o videos y poder analizar esos patrones que previamente ellos han identificado. Pero eso puede ocurrir también cuando analizamos el tráfico. Ya ustedes pueden ver algunas veces algunos tráficos, algunos semáforos que tienen cámaras. Estas cámaras tienen la capacidad de poder eh, proyectar la imagen 300 metros de distancia y poder ubicar claramente la placa del vehículo que ocurre. Entonces, si tenemos la tecnología, podemos nosotros identificar e inclusive qué es lo que podemos hacer con esa información que podemos procesar y podemos automatizarla en el futuro. Imagínense ustedes en un circuito cerrado, en un banco, antes teníamos cámaras que estaban monitoreando a las personas que entraban y saliendo y estaban, ¿cómo se llama?, dentro del banco, cómo se comportaban dentro del banco. Y estaba una persona sentada enfrente de una gran cantidad de paneles que podían monitorear las cámaras. Ahora no, hoy es un robot, o digamos de otra manera, es un software que se encarga de estar automatizando el proceso de, valga la redundancia, de procesamiento de imágenes. Y él automáticamente va a estar evaluando cómo se va a procesar la imagen para poder determinar esos patrones o conductas previamente identificadas para poder determinar si una persona puede o no puede llegar a cometer una situación indebida. El procesamiento del lenguaje natural es otra línea de investigación bastante alta. Vamos a hacer un ejemplo de cómo funciona esto, el procesamiento del lenguaje natural, el entendimiento del lenguaje natural y la traducción automática. Ustedes pueden ver ahora que pueden estar hablando con una persona que se encuentra en Estados Unidos o se encuentra en Rusia o en China y automáticamente la inteligencia artificial o el dispositivo que ustedes han seleccionado para poder procesar la información pueden estar hablando de una forma directa con ellos sin necesidad de estar digitando la información, sino que automáticamente les reconoce el lenguaje y se lo traduce a ustedes automáticamente. De hecho, esa tecnología la pueden tener ustedes disponibles con los teléfonos de Google o el iOS, por decir algo. Ya vamos a hacer un ejemplo de esto. Aquí hay un desarrollo bastante interesante. De hecho, hace 2 meses, unos días, ya se liberó software libre con la API libre a través de OpenAI, que es una organización fundada por Elon Musk. Muchos de ustedes ya escucharon quién es Elon Musk en el área tecnológica. Ustedes tienen que ver que es una de las personas más millonarias del mundo. Ellos ya liberaron GPT-3, que es una inteligencia artificial que realiza estas tareas, tanto el reconocimiento del lenguaje natural, la traducción automática y el procesamiento y entendimiento del lenguaje natural. La idea aquí también es identificar patrones, lo que decía, lo que está ocurriendo, la inteligencia artificial, lo que está haciendo es esto, procesando información, ya sea voz, texto, imágenes, y él está a través de píxeles, a través de 0 y 1, él lo que está haciendo es identificando esos patrones. Él no está viendo mayor información. Me llamó mucho la atención el ejemplo que ponía el compañero Ospina en la mañana con respecto al caso de la inteligencia artificial de Corea del Sur, en la cual la persona podía tener la experiencia de poder hablar con una hija que estaba muerta. Eso es increíble. Ella podía mostrar qué es lo que estaba viendo y también podía mostrar lo que la inteligencia artificial estaba viendo, pero la inteligencia artificial lo que está analizando son este tipo de datos, ceros y unos. ¿Ya? Pero es muy interesante los desarrollos como están surgiendo alrededor del mundo. Aquí tenemos los algoritmos bioinspirados. Nosotros podemos hacer analogías de cómo la naturaleza trabaja. Aquí podemos ver unas hormigas que están desplazándose entre una hoja y una hoja y podemos ver cómo ellas crean un camino a partir de la localización de feromonas. Ustedes saben que las hormigas son ciegas. ¿Cómo hacen las hormigas para poder determinar hacia dónde van a ir? Bueno, lo que comienzan es a olfatear la feromona que van ellos generando, dejando huella en el camino, y a partir de ahí buscan la intensidad de la feromona que les permite a ellos llegar hacia el punto que ellos desean, donde hay mayor intensidad. Entonces, los algoritmos bien inspirados son una fuente
de inteligencia artificial. Aquí tenemos otro ejemplo, cómo se crea el tejido también, las arañas, cómo tejen su telaraña, cómo hacen ellos para determinar que estas líneas tan perfectas de una telaraña deben de seguir ese patrón. Pues eso, obviamente, hay algoritmos que me permiten a mí generar esa emulación del comportamiento de este insecto, de esta araña, cómo ella teje su telaraña. Vamos a ver un ejemplo de eso, cómo se implementan, pero es importante que podamos ver. Otro ejemplo muy importante son los procesos de optimización, mostrando de algoritmos de optimización, el enjambre de partículas, en este caso la colonia de abejas. Podemos saber nosotros que una abeja suelta en un jardín, ya andan buscando el polen en las flores para poder llegar al punto donde se encuentra la mayor cantidad de polen. Lo que hacen es un proceso de optimización. La abeja comienza a recorrer todas las flores en una dimensión bidimensional, hasta que puede saber dónde encontró la mayor cantidad de polen dentro de todo el jardín para poder posicionarse ahí. Y el problema es que no solamente llega la abeja que encontró la mayor cantidad de polen, porque todas las abejas del enjambre han hecho exactamente lo mismo. Entonces ustedes pueden ver cómo todas las abejas comienzan aleatoriamente en el jardín y por último terminan todas las abejas concentradas en un punto. Entonces podemos ver también que la naturaleza es una fuente de información para poder generar nuestra solución en particular. Podemos aplicar esto inclusive, por ejemplo, cuando ocurre alguna catástrofe en nuestro país, que tiembla mucho, últimamente ha estado temblando mucho, cómo encontrar rutas de ubicación, cómo determinar nosotros puntos de encuentro, cómo determinar por qué salón, por qué puerta podemos salir sin que ocurran accidentes. Entonces, un proceso de optimización podría ser una tarea muy importante a implementar utilizando este tipo de algoritmos. Otro podría ser brazaletes, por ejemplo, que nos permitan a nosotros poder conocer que una persona después de una catástrofe natural, un terremoto, se derrumba un edificio para poder encontrar a las personas que están todavía con vida y poder darle prioridad a ese tipo de personas para poderlas rescatar. Entonces la inteligencia artificial permite también hacer todo ese tipo de análisis que humanamente se puede hacer, pero muchas veces no, la información no llega oportunamente. Entonces, la inteligencia artificial lo que permite es acelerar esos procesos. Entonces, en la universidad, una vez tengamos nosotros esa idea de negocios, donde nosotros ya identificamos qué es lo que queremos hacer y ya conocemos más o menos hacia dónde queremos desarrollar nuestros esfuerzos, pues hacemos una investigación exploratoria que últimamente tiene que estar alineada con unas líneas de investigación. A partir de ahí, pues, comenzamos un proceso de gestión de fondos, tanto internos como externos, para poder hacer una integración de recursos que nos permitan llevar a la práctica nuestra idea. El resultado que nosotros queremos hacer es tener una incubadora de empresas y poder generar patentes, no quedarnos solamente a nivel de escribir artículos, sino que ustedes, como es un congreso de innovación y emprendimiento, puedan emprender su idea de negocios, pueda generar ingresos adicionales para ustedes. Esta incubadora les va a permitir a ustedes poder ayudarles a desarrollar sus habilidades. La universidad les proporciona a través de nuestra oficina de transferencia de conocimiento, Genius, que se llama Generando Ideas Innovadoras para la Sociedad, apoyo científico, fondos, equipamiento, apoyos en la gestión que podemos generar nosotros para poder en un momento determinado que sus emprendimientos puedan llegar a un buen término. Es así como tenemos a Genius, que es la oficina de transferencia de resultados de investigación, o este modelo lo hemos copiado del modelo de la universidad, en este caso la Universidad Tecnológica, a través de la Facultad de Informática y Ciencias Aplicadas, desarrollamos un modelo donde las diferentes ideas de negocio que tenemos en este momento podemos llevarlas a una incubadora de base tecnológica. Y es aquí donde podemos ver nosotros algunos productos que podemos generar, por ejemplo, la detección de rostro, el reconocimiento de voz, la clasificación de entrada a correo, lo que mencionaban los compañeros con el phishing, inclusive, el marketing personalizado a partir de el análisis de un conjunto de datos que nos facilite, en este caso, poder determinar si, como decía el ingeniero Quintanilla, le gusta el café, qué tipo de café le gusta, y cuando él pasa por una zona, le hace una recomendación, es un marketing personalizado. También podemos tener soporte en el tráfico, como mencionaba el ejemplo de reconocimiento del tráfico con el vehículos autónomos,
los diagnósticos médicos son muy importantes ahora utilizando la inteligencia artificial, poder determinar tejidos cancerígenos, poder determinar patologías a través de una radiografía, a través del procesamiento de imágenes. En este momento, pues lo que hace el doctor es a través de un rayo X, analiza él y en base a su experiencia puede detectar eso, pero a través de imágenes, procesamiento de imágenes y comparación con otro tipo de imágenes que podamos que nosotros consultar, podemos también determinar si tenemos o no tenemos células cancerígenas. O sea, esto aumenta considerablemente la efectividad de los diagnósticos que podamos nosotros realizar. El otro emprendimiento que también me llamó la atención, el compañero de la mañana, cuando decía que él está trabajando con una tecnología de las lombrices para poder detectar terremotos. O sea, si ustedes se dan cuenta, hay una gran cantidad de oportunidades de negocio. Por ejemplo, ¿cómo saber si el agua está contaminada o no está contaminada en las piscinas o en los lagos? A través del latido del corazón de los pescaditos también. Ustedes pueden tener criaderos de pescados y poder a través de sensores, que ahí comienza la Internet de las cosas, a poder transferir toda esa información para poderla analizar. Y ustedes pueden en un momento determinado también saber si el agua que se encuentran ustedes consumiendo tiene o no tiene contaminantes. O saber el nivel de concentración de contaminantes en el río Zaguate, por decir algo. Podemos hacerlo a través de un proceso de optimización, a través de la transferencia de datos y el análisis de esos datos en tiempo real. Y eso lo hace la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, hay una gran cantidad de oportunidades. Como mencionaba, una de ellas es innovar en productos de uso cotidiano que nosotros vemos comúnmente en nuestro entorno y no solo limitarnos a inteligencia artificial es un robot, inteligencia artificial es un brazo robótico, inteligencia artificial es un teléfono. No, eso puede estar en cualquier momento. Lo que tenemos que tener claro es qué queremos, hacia dónde vamos y comenzar a investigar en la tecnología y ver de qué manera podemos nosotros incorporar procesos que se puedan automatizar a partir del análisis de información y el aprendizaje de experiencias, poder nosotros implementar soluciones de inteligencia artificial en esos dispositivos o en esas soluciones. No hay que desestimar ideas. Las ideas todas son bienvenidas. Lo que queremos nosotros es mejorar el proceso de búsqueda. Y una función que esto ustedes pueden encontrar en Internet, que hay una gran cantidad de ofertas de maestrías en inteligencia artificial, ya hay ofertas de carreras de ingeniería en inteligencia artificial, doctorados, es decir, la inteligencia artificial es algo que va a estar o ya está en nuestro día a día y por lo tanto no tenemos que ser ajenos nosotros a esa tecnología. Lo que tenemos que hacer es ver de qué manera nosotros podemos incorporarnos a ese tipo de situaciones. Ya para ir finalizando, solamente quiero compartirles, quiero ver, algunas. Bueno, este es la colonia de hormigas. Comúnmente nosotros cuando ocupamos Google Maps ponemos de un punto a otro punto y aquí podemos ver nosotros un proceso de logística que nos indica la ruta más cercana para desplazarnos de un punto a otro punto. Esto es de uso cotidiano. Todos ustedes utilizan el Waze, utilizan Google Maps. Entonces, este es un ejemplo de inteligencia artificial. Otro ejemplo, bueno, aquí tenemos información sobre el enjambre de partículas. Es un paper que surgió en 1970 y es un paper, una investigación de unos sociólogos, cómo es el comportamiento de los animales, en este caso, y aquí está el algoritmo que se utiliza. Este algoritmo lo pueden implementar ustedes en cualquier lenguaje de programación y con eso ustedes están emulando el comportamiento de los seres vivos, en este caso el enjambre de partículas, la colonia de hormigas también. O sea, si ustedes se dan cuenta, si a ustedes les gusta algo, tienen que investigar y poder ver si eso que ustedes están investigando realmente está alineado con lo que ustedes desean obtener. Aquí explica el algoritmo fácilmente. Si ustedes se dan cuenta, la fuente de información que estoy mostrándoles es Wikipedia, es de acceso público completamente y no es algo tan sofisticado. Ya si ustedes creen que esto lo pueden implementar, ya pueden comenzar a profundizar más en este tipo de temas. Vamos a ver, aquí tenía, este es la API de GPT-3 que les mencionaba. Es una inteligencia artificial que está prohibida por OpenAI
lo que hace es un procesamiento de lenguaje natural. Yo hice unos ejemplos antes de comenzar la clase. Esto es gratuito en este momento. Todo este texto es generado por la máquina, ¿ya? Todo este texto es generado por la computadora. Esto es muy útil si ustedes, por ejemplo, los compañeros que les gusta hacer videojuegos o han trabajado con Zelda o Mario o Super Mario o Mortal Kombat y hay diálogos ahí, ustedes pueden interactuar con eso. En el futuro, lo que vamos a hacer es interactuar con esos juegos. Por ejemplo, yo le puedo poner la inteligencia artificial, está en inglés en este momento. Deseo hacer un resumen sobre la inteligencia artificial que incluya el machine learning. ¿Ok? Le damos generar. Y en este momento me dice, lo que yo quiero es generar la información, el resumen en inglés o en español. ¿Ya? Tú lo puedes poner el resumen en inglés, español o italiano. O sea, automáticamente él está preguntándome qué quiero generar la información que deseo. Entonces lo voy a poner acá. Voy a hacer un poco más que quisiera incorporar en el resumen inteligencia artificial aspectos de, por ejemplo, vamos a ver qué me dice, todavía no me detecta el lenguaje, pero podemos decir, podríamos hacer un resumen sobre la guerra en El Salvador. No, me lo está poniendo todo en inglés en este momento, pero el ejemplo que había hecho previamente, aquí está. Dice, necesito hacer un resumen de cómo funciona la inteligencia artificial en el área de procesamiento del lenguaje natural. Me dice, claro, primero tuviste que haber dado un algoritmo donde dice dónde están diferentes palabras y diferentes frases, luego tuvo que haber habido conectores que pueden, y comienza él automáticamente, y lo más importante aquí, ¿se acuerdan que él decía? Primero la detección del lenguaje. ¿En qué lenguaje estoy hablando? Estoy hablando en el lenguaje español, entonces él me responde el lenguaje español. Luego, la capacidad que tiene la inteligencia artificial para entender lo que le estoy preguntando, eso es otro aspecto importante a tomar en cuenta, ¿verdad? Y yo comienzo a preguntarle a ellos, ¿el procesamiento del lenguaje natural incluye la criptografía? No, es más de informática y no de arquitectura, el resumen está muy bien así como está, pero no entiendo cómo la minería de datos forma parte de la ciencia de datos. Y comienza a hacerme una explicación él sobre ello. Depende también el motor que estoy utilizando de inteligencia artificial. En este caso, el motor que estoy ocupando es DaVinci. Pueden haber otros tipos de inteligencia artificial como Ada, Babbage, Curie, y ahí puedo yo comenzar a ver qué tan exacto quiero. Inclusive, lo ver que más le puse acá, yo le puedo poner algunos temas sobre los cuales necesito que él hable en particular para hacer más específico el aprendizaje que él está haciendo. Entonces, esta es una tecnología que ya está abierta. Yo puedo tener esta API, puedo ver el código fuente que me genera para poder consumir la inteligencia artificial que está en Python. Yo puedo copiar esta API y la puedo pegar en mi programa, ya sea en mi dispositivo, en mi juego, que puede estar hecho en Unity o en Python, lo pego y ya puedo hacer que el humano interactúe con el juego directamente. Entonces es algo que ya está disponible y que lo podemos utilizar en cualquier momento nosotros en nuestras aplicaciones. Esto es solamente para que veamos el tema del procesamiento del lenguaje natural. Bueno, vamos a pasarnos para finalizar. ¿Algunas preguntas hasta el momento? Bien, estimado Edwin, muchas gracias por tu participación. Y nos gustaría preguntar a la amable audiencia si hay alguna pregunta o comentario que quieran hacer. Pueden hacerlo a través de utilización del micrófono, levantando su mano, o también en el chat. Bueno, si no hay preguntas, pues significa que ha sido bastante clara la ponencia.
Agradecemos al doctor Callejas por su participación. Ha sido bastante claro en el uso de la inteligencia artificial en la práctica cotidiana, ¿verdad? Ha hecho ejemplos relacionados con lo que hacemos a diario y aspectos que nos pueden ayudar. Por acá, José Hernández está levantando la mano. A ver, José Hernández. Buenas tardes. Buenas tardes. Más que preguntas, tengo comentarios. Yo soy Ok. estudiante de la carrera de licenciatura en informática, ya casi terminando la carrera, y tengo en mi haber una carrera técnica como analista programador, pero esas ya son lenguas muertas. En un momento dado me interesó mucho la inteligencia artificial, pero me doy cuenta que la programación ahora es 1000 o 10,000 veces más complicada que cuando yo empecé en este mundo, porque para hacer una consulta en los lenguajes que yo recuerdo y que todavía los domino bien, con 3 líneas de código yo hacía una consulta maravillosa, pues. Pero ahora es increíble, para hacer una simple consulta hay que crear 9 o 10 archivos solo para consultar un dato, pues. Entonces veo que en realidad la inteligencia artificial podrá tener mucho futuro, pero muy poquitos candidatos, porque la dificultad de programación es increíble. Tanto así que ya le digo, yo dejo de lado la programación, me alejo de ella y me inclino por la ciberseguridad, porque si bien no deja de ser difícil, pero la complejidad no es como para quebrarse la cabeza unas 4 horas para hacer una consulta, pues. Ok, gracias José. Bueno, realmente todo en el mundo del desarrollo tecnológico en la actualidad, si vemos desde la primera ponencia, venimos hablando de programación. El profesor Andrés, que fue el primer ponente, habló de programación y bueno, todo esto está inmerso en los nuevos desarrollos y desafíos tecnológicos. Sin duda vamos a enmarcarnos en programación. Agradecemos los comentarios de Dania, que ha estado muy activa. Gracias, Dania. Diana, perdón, Diana. Tatiana también tiene comentarios. Johan también. Y bueno, a todos gracias. Doctor Callejas, sus últimas palabras para despedirse de la audiencia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Disculpa del caso por el sonido al inicio. Tuve que cambiar micrófono, pero son cosas que dan. Miren, la importancia de todo esto es poder nosotros tener una idea clara hacia dónde vamos, qué es lo que nosotros queremos hacer y poder hacer nuestros productos que puedan incorporar inteligencia artificial. Como repito, esto es algo que ya está presente y nosotros tenemos que poder vivir en esta nueva cotidianidad. El mar de datos que tenemos, el lago de datos que tenemos, es un input muy importante de información, pero también la inteligencia artificial no solamente es análisis de datos, sino que también cómo nosotros podemos emular el comportamiento del lenguaje humano. Los invito a los que puedan a crear la API OpenAI para que puedan, en este caso, ver cómo ustedes pueden incorporar ese procesamiento del lenguaje natural directamente en sus aplicaciones. Y actualmente es gratuito. Después tiene un costo de aproximadamente $10 mensuales, pero eso va a ser dependiendo de la cantidad de procesamiento de texto que podamos nosotros generar. Lo que lo que yo consumí en este momento como procesamiento de texto es aproximadamente $0.0001. Es súper, es poquito. Claro, obviamente el negocio va a estar cuando estemos procesando una gran cantidad de información. Podemos pedirle información a la inteligencia artificial sobre información del COVID, del tráfico. Podemos hablar de temas tan diversos que la inteligencia artificial que está actualmente, ustedes van a quedar, todo esto lo podemos hacer. Lo importante es que ustedes lo puedan también incorporar. Hay muchas aplicaciones. Así que muchísimas gracias. Me alegro mucho que les haya gustado y que haya despertado el interés en ustedes. La carrera de ingeniería e inteligencia artificial. Ok, gracias, doctor Callejas. Bueno, vamos a irnos un momento a 2 videos de promoción en lo que ustedes descansan porque sé que ha sido intenso.